Me llamo Evelyn Carter. Tengo 63 años. Soy maestra jubilada de un tranquilo pueblo de Vermont. Nunca había hecho un video como este. De hecho, ni siquiera lo había considerado, hasta que sucedió algo que me dejó sin opción. Creo que hay momentos en la vida que no solo nos cambian, sino que nos despiertan. Y yo pasé por uno de esos momentos. Esta no es una historia de sueños ni de imaginación. Es el testimonio de algo que viví, algo que aún resuena en mi interior con una claridad que desafía la lógica. Si me acompañan en esto, no les pido que lo crean todo. Solo les pido que escuchen de verdad, porque este mensaje no se trata de miedo, se trata de preparación, de amor y de lo que ahora creo que está por venir para todos nosotros. Siempre he llevado una vida sencilla y tranquila. Retirada de la docencia, pasaba la mayor parte del día cuidando mi jardín, leyendo novelas y disfrutando del ritmo tranquilo de un pueblo pequeño donde nunca ocurre gran cosa. Nunca fui de drama ni de atención pública. Nunca me consideré espiritual en el sentido convencional. Creía en la bondad, en la amabilidad, en estar presente para las personas que amas, pero nada más allá de eso. Mi casa era modesta, llena de libros viejos y mantas suaves, un remanso de paz. Y entonces, una mañana de martes cualquiera, esa paz se hizo añicos. Tuve un resbalón, solo un resbalón, pero lo que siguió fue todo menos ordinario. Fue el momento en que todo mi mundo cambió, y no tenía ni idea de lo que me esperaba al otro lado. La caída no fue dramática. Estaba buscando un tazón de vidrio en el estante superior del armario de la cocina. Lo había hecho cientos de veces antes, tal vez más, pero ese día perdí el equilibrio. Mi talón se desprendió del taburete, y recuerdo la sensación de ingravidez justo antes de tocar el suelo. Recuerdo el sonido sordo y agudo de mi cuerpo al aterrizar. Luego, un crujido, un destello de dolor y silencio, pero no el tipo de silencio que se escucha al dormir. Este era un silencio denso y pesado, uno que hacía que el aire se sintiera como una piedra. Ya no estaba en mi cuerpo, pero de alguna manera estaba más consciente que nunca. Flotando sobre mi cuerpo, me vi despatarrado en el suelo. Debería haber entrado en pánico, pero no lo hice. No había miedo ni confusión, solo una extraña y serena curiosidad. Estudié la escena como si observara a otra persona. La sangre me corría por la frente. Tenía los ojos cerrados, pero no sentía dolor. Fue entonces cuando apareció la luz. No de una fuente, ni de una lámpara ni del sol, sino del mismo aire que me rodeaba. Empezó a envolverme. No cegadora ni fría, cálida, amorosa, viva. Me atraían, no con fuerza, sino con un propósito. Y no me resistí. Mientras ascendía, sentí que no estaba solo. Había presencias, seres de luz, con forma casi humana, pero fluidos, radiantes y vibrando con una energía que parecía memoria y música combinadas. No oía voces, no con mis oídos, sino con algo más profundo. Los mensajes llegaban a través del sentimiento, del conocimiento, y una voz en particular lo atravesó todo, serena y autoritaria. Ya verás, y debes recordar. En ese momento lo supe. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, no sería un sueño ni una alucinación. Sería una misión. El espacio al que entré no se puede describir con dimensiones. No era un lugar, era una presencia. Estaba en una cámara de luz dorada que respiraba. Las paredes estaban hechas de energía. Mis pensamientos, recuerdos, arrepentimientos, todo lo que era, se hizo visible. No sentí vergüenza ni culpa, solo verdad. Uno de los seres se acercó. Sin palabras comprendí. Este sería mi guía. Me mostró algo, no con imágenes, sino colocándolo dentro de mí. Recuerdos futuros, escenas que aún no habían sucedido, pero que ya existían de una manera que no puedo explicar por completo. Y fue entonces cuando vi el mundo desmoronarse. Ciudades en silencio, pantallas apagándose, bancos cerrando sus puertas. Una ola de confusión e impotencia se extendió como un reguero de pólvora. No era una guerra, no era un ataque, era un fracaso. Desde dentro, las estructuras en las que confiábamos simplemente habían dejado de funcionar.
y la gente fue tomada completamente por sorpresa. Pero en medio del colapso, hubo algo más. Un despertar. La gente se unió, compartió recursos, se reconstruyó poco a poco. Comenzaron a formarse comunidades de luz. Fue entonces cuando comprendí. Este no era el final, era el principio, pero solo para quienes estuvieran dispuestos a verlo con el corazón. Y entonces, la visión se redujo. Me mostraron un calendario. 2025. El final de mayo estaba marcado con un destello radiante. No era destrucción, pero era inconfundiblemente poderoso. Un cambio, un punto sin retorno. Sentí el peso de esa fecha presionando mi espíritu. Deben estar listos, dijo la voz, y tú debes hablar. En ese momento, mi alma tembló. Yo, ¿por qué yo? No era una profeta, ni una predicadora, solo una mujer jubilada con una vida tranquila. Pero la respuesta fue silenciosa y segura, porque hablarás desde el amor, no desde el miedo. Esa era mi vocación, y supe desde entonces que nunca más podría callar. Cuando desperté en el hospital, todo me parecía extraño. Las luces brillantes, el aroma antiséptico, el suave murmullo de voces tras la cortina, todo parecía una realidad distinta. Había vuelto a mi cuerpo, pero algo había cambiado. No era solo el mareo de la caída ni el dolor en las costillas. Era una desconexión entre lo que acababa de experimentar y el mundo al que regresaba. Una enfermera se inclinó sobre mí, con voz suave y amable, haciéndome preguntas sencillas, pero solo podía pensar en la luz, la presencia, la visión. Quería gritar, contárselo todo, pero no podía articular las palabras. ¿Cómo se explica algo que no se entiende del todo? Durante los primeros días no dije nada. Escuché, observé, esperé. Volvía a esa voz, a ese mensaje. Debes hablar. Pero cada vez que abría la boca, el miedo me detenía. ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si lo atribuían a una conmoción cerebral o a una alucinación provocada por un trauma? Sentía que sostenía algo sagrado, algo frágil, y que el mundo exterior era demasiado ruidoso, demasiado escéptico, demasiado distraído para recibirlo. Pero el silencio se volvió más pesado que el miedo. Empecé a escribir, páginas y páginas de lo que recordaba. No me importaba si tenía sentido, solo necesitaba capturarlo antes de que se desvaneciera. Entonces llegaron los sueños. No se parecían a ningún sueño que hubiera tenido antes. Eran vívidos, específicos y emocionalmente abrumadores. Me despertaba sollozando o temblando, con las imágenes aún grabadas en mis ojos. Calles desoladas, ciudades silenciosas, gente deambulando, buscando no solo comida, sino un significado. Y entonces, veía pequeños grupos reunidos en círculos, de las manos unidas, los rostros iluminados no por velas, sino por una comprensión compartida. Estos sueños no parecían sueños, parecían avances, como escenas de una historia ya escrita pero aún no vivida, y siempre iban seguidos del mismo susurro. Cuéntaselo. Una mañana, estaba frente al fregadero de la cocina, mirando el jardín. La escarcha se derretía y la luz del sol se reflejaba en las hojas. Debería haber sido un momento de paz, pero en mi pecho sentí una urgencia, una aceleración. Volví a pensar en la fecha, mayo de 2025. El recuerdo del calendario de la visión latía en mi mente. Sabía que no podía esperar más. Necesitaba empezar a hablar, aunque fuera solo con una persona. Cogí el teléfono y llamé a mi amiga Marie. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Si alguien podía oírme sin juzgarme, era ella. Pero incluso Marie, con su amabilidad y espiritualidad, se quedó en silencio después de que hablé. Me escuchó pacientemente mientras le contaba sobre la caída, la experiencia, la luz, las visiones. Y cuando terminé, hubo una larga pausa. Finalmente dijo, no sé qué decir. Y pude sentir la distancia, la vacilación. ¿Estás segura de que no fue un sueño?, añadió con dulzura. No la culpé. Entendí lo increíble que sonaba, pero su respuesta solo consolidó lo que ya sentía. Este viaje sería solitario. Eso no significaba que no fuera real, y eso no significaba que pudiera parar. En todo caso, el aislamiento confirmó el peso de lo que tenía que hacer. Colgué sintiéndome herida y más comprometida que nunca.
A partir de ese momento, decidí que no esperaría a que la gente me creyera. Hablaría de todos modos. Empecé a grabar mi voz, no para las redes sociales, no para llamar la atención, solo para que quedara constancia. Imaginé que alguien años después la encontraría, la escucharía y la comprendería. Ese pensamiento me dio fuerzas. Me senté en mi sala con una sola lámpara encendida, la noche silenciosa a mi alrededor, y comencé. No intenté convencer, simplemente dije la verdad. Hablé de los ángeles, la luz, la visión del colapso y el renacimiento. Hablé del calendario, la urgencia, la llamada a la preparación. Y mientras hablaba, algo se elevó dentro de mí, como una liberación de presión. Pasaron los días y algo extraño empezó a suceder. Empecé a encontrarme con personas que, sin conocer mi historia, confesaban sentir la misma inquietud. En la fila del mercado, un desconocido se volvió hacia mí y me dijo: «No sé por qué, pero he estado sintiendo que algo grande se avecina». En la iglesia, alguien comentó que habían empezado a almacenar provisiones por si acaso. No eran personas propensas al pánico ni a las profecías. Eran personas con los pies en la tierra y prácticas. Y sin embargo, también lo sentían. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Había una ola de tranquilidad formándose bajo la superficie de la vida cotidiana. Una intuición colectiva. Una anticipación compartida. Al principio, pensé que estos encuentros eran pura coincidencia. Pero cuanto más ocurrían, más comprendía que eran una confirmación. El mensaje no era solo mío. Se había plantado como una semilla en muchos corazones, silenciosa e invisiblemente. Las visiones que había tenido, la línea de tiempo, el colapso, la transformación, todos eran hilos de una trama mucho más grande. Y las personas que conocía eran otros hilos. Algunos lo sabían conscientemente, otros lo sentían como un peso inexplicable. No se trataba de pánico, se trataba de saber en el fondo que el mundo del que dependemos es más frágil de lo que queremos creer, y algo ya estaba cambiando. Empecé a dar pequeños pasos. Almacené comida y agua extra, no por miedo, sino por sabiduría. Empecé a reconectar con mis vecinos. Intercambiamos números de teléfono, compartimos herramientas, hablamos de plantar más alimentos localmente. Poco a poco, algo parecido a una comunidad comenzó a formarse. Y en esos momentos, recordé los círculos de luz de mis visiones. Grupos de personas reuniéndose, eligiendo la bondad, compartiendo lo que tenían. No parecía prepararse para un apocalipsis. Era como recordar como ser humano. Y ese, quizás, era el punto. El futuro no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de convertirnos en algo que habíamos olvidado cómo ser. El mensaje más poderoso que recibí no fue sobre almacenar comida ni escapar del colapso. Se trataba del corazón. Los ángeles me lo habían dicho claramente. Prepara el espíritu, no solo la despensa. Esa frase se repetía en mi mente como un redoble de tambor, y comencé a comprender su significado. Si las personas emprenden este próximo capítulo con miedo, ira o egoísmo, ninguna cantidad de provisiones las salvará. Lo que viene no es solo externo, es interno. Sacudirá los cimientos de la identidad, la creencia y la conexión. Y sin resiliencia interior, fe, humildad, compasión, muchos se derrumbarán. La verdadera preparación es emocional, es espiritual. Así que me volví hacia mi interior. Oré, me senté en silencio, hice preguntas y esperé respuestas, no con la mente, sino con el corazón. Y poco a poco, los mensajes regresaron. No como voces, sino como conocimiento. Llegaron cuando regaba las plantas, cuando doblaba la ropa, cuando estaba quieta. La tierra está de parto, decía un mensaje. Esto no es destrucción, es nacimiento. Esa línea lo cambió todo. El nacimiento es doloroso, caótico, desordenado, pero también es sagrado. Eso es lo que es este tiempo que viene, el final de lo que fue y el comienzo de lo que puede ser. Pero como el nacimiento, no será indoloro. Y no todos están listos. Siguieron más sueños. Vi largos caminos con letreros rotos, familias caminando juntas, ciudades oscuras y silenciosas, pero también campos verdes,
gente cantando alrededor de fogatas, una sencillez, una humildad que regresaba. Era una paradoja, colapso y paz, pérdida y redescubrimiento. Empecé a escribirlo todo, no como profecía, sino como recuerdo, porque no eran ideas, eran verdades grabadas en mi espíritu, y un mensaje siempre estaba ahí. Debes hablar, aunque se burlaran, aunque dudaran, aunque temieran, porque el mensaje nunca fue mío, solo fui la elegida para llevarlo adelante, silenciosa y fielmente. Y sin embargo, cuanto más hablaba, más resistencia encontraba. Algunos me acusaban de sembrar el miedo, otros se burlaban de mí, llamándome ingenuo o delirante. Algunos amigos cercanos se distanciaron, sin saber qué hacer con mi nueva versión. Me dolió, pero no me detuvo. Comprendí que la luz, cuando brilla en una habitación a oscuras, hiere la vista. La resistencia no era personal, era espiritual. La gente se resiste a lo que le exige cambiar, pero el cambio llegará, lo queramos o no. Y quienes se preparen, quienes se ablanden, quienes escuchen, llevarán la antorcha en la parte más oscura de la noche. En esos momentos de desánimo, siempre volvía al silencio, a la luz dorada que había visto. Recordé al ángel disolviéndose en partículas diciendo, «No estás solo», y me aferré a eso. Lo creí, todavía lo creo. No se trata de que una persona salve a muchas. Se trata de que muchos recuerden quiénes son realmente. Los sistemas en los que confiamos, dinero, poder, estatus, fracasarán. No por crueldad, sino para crear espacio para algo real, algo arraigado en el amor, la conexión y la verdad. Quienes puedan mantener la paz en la tormenta, se convertirán en faros para otros. Y espero ser uno de ellos, por muy débil que parezca mi voz. Si has permanecido conmigo hasta ahora, quiero agradecerte de todo corazón. No solo por escuchar, sino por sentir, porque si algo en tu interior se conmovió durante este mensaje, entonces la semilla ya estaba plantada. Esto no fue solo una historia, fue una llamada a recordar, una llamada a prepararnos, no con miedo, sino con fe. Y sobre todo, una llamada a volver a lo que realmente importa, el amor, la verdad y la luz que ningún colapso puede extinguir. No compartí esto para que se viralizara. No estoy aquí para debatir ni defender nada. Estoy aquí porque me mostraron algo que lo cambió todo. Y sabía que no podía guardármelo para mí. Creo que si una sola persona se toma esto en serio, si una sola alma comienza a buscar, a orar, a prepararse, el propósito de este mensaje se cumplirá. No se trata de salvarnos a nosotros mismos, se trata de estar listos para servir a los demás cuando se apague la luz, de mantenernos fuertes en la tormenta y ser un refugio para los confundidos, los quebrantados, los que tienen miedo. Así que les pido, no pasen por alto esto, no lo archiven en su mente como algo interesante o emotivo. Actúen, ahora, empiecen hoy, empiecen poco a poco si es necesario, pero comiencen. Preparen su corazón, hablen con su familia, fortalezcan lazos en su comunidad, abastézcanse de lo que puedan. Pero más que eso, arrodíllense, oren, ayunen, busquen la presencia de aquel que todo lo sostiene, porque cuando el mundo comience a tambalearse, y lo hará, no será lo que hayan guardado en sus armarios lo que los salvará, es lo que han guardado en su alma. Y si sientes esa llamada, esa inquietud, ese empujón en lo profundo de tu pecho, no estás solo. Significa que tú también estás siendo llamado. No lo ignores. Síguelo. Fortalécelo. Si no sabes por dónde empezar, que este sea tu primer paso. Suscríbete a este canal. No es para mí, sino para que te mantengas conectado con la voz que te despertó. Comparte este video con alguien que ames. No esperes a que las noticias confirmen lo que tu espíritu ya sabe. Y lo más importante, sigue a Jesús, no a la religión, no a la tradición, sino al Cristo vivo, quien es la única paz en la tormenta que se avecina. Él es quien me llamó para hablar. Él es quien envió la luz. Y es quien espera con los brazos abiertos a quienes están listos para regresar a casa. Este no es el final, es el principio. Pero lo que hagas ahora determinará el papel que desempeñarás en el capítulo que viene.
Sé la luz. Sé la calma. Sé la voz que otros necesitarán cuando la confusión los abrume. El tiempo es corto, pero la gracia es real y la invitación está abierta. Ahora mismo, para ti. Si este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes. Compártelo. Háblalo. Vívelo. Suscríbete a este canal. Sigue a Jesús. Prepara tu hogar. Prepara tu corazón. Porque cuando todo empiece a cambiar, serán quienes estén arraigados en Él, quienes llevarán la esperanza adelante. Recorramos juntos este camino. Puede que esté detrás de una pantalla, pero estoy contigo. Y creo con toda mi alma que lo mejor no ha quedado atrás, sino que está por venir, para quienes estén listos. Hasta la próxima. Quiero que sepas que estoy orando por ti. De verdad, esto no es una despedida. Es solo el comienzo de algo más profundo entre nosotros. Regresa. Recorramos juntos lo que viene. Y nunca olvides, no estás solo, estás llamado. Y eres amado. Mantente en la luz. Mantente despierto. Y sobre todo, mantente cerca de Jesús. Nos vemos pronto.